Esto pasó hace algunos meses. Me llamo Clara y tengo 32 años. Fui contratada como restauradora de arte para conservar algunas pinturas en un viejo convento. Pensé que era una gran oportunidad, pero pronto descubrí que no era lo que esperaba. Pasé muchas noches allí, tratando de concentrarme en mi trabajo y olvidando un desengaño amoroso. Sin embargo, las noches en el convento se volvieron inquietantes. El convento era un lugar extraño. Las paredes eran de piedra y el aire estaba húmedo. Cada vez que caminaba por el pasillo, sentía que estaba rodeada de sombras. Intentaba convencerme de que podía encontrar paz en ese lugar. Pero algo extraño sucedía. Nunca logré olvidarlo. Una noche, mientras aplicaba barniz a una pintura, escuché un canto lejano. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero el sonido se hizo más claro. Era una melodía suave, como si alguien estuviera cantando en una celda. Un escalofrío me recorrió. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en silencio. Esa melodía me intrigó y decidí investigar. Mis pasos sonaban en el pasillo oscuro, esa melodía se hizo habitual. Cada vez que me sentaba a trabajar, parecía flotar en el aire, como si alguien estuviera cerca. Una madrugada encontré un viejo diario en una sala llena de polvo. Las páginas estaban amarillas y rasgadas. Hablaba de monjas que habían desaparecido misteriosamente. A medida que leía, me sentía más inquieta. ¿Dónde estaban esas monjas? ¿Qué les había pasado? La curiosidad me llevó a seguir leyendo. Las noches se volvieron cada vez más extrañas. Las sombras se movían en las esquinas de mi visión. En ese diario, las historias de las monjas se contaban con detalles escalofriantes. Estas mujeres habían sido parte de algo oscuro. A veces, creía ver figuras entre los árboles del jardín. La confusión aumentaba y mis pensamientos se mezclaban con la historia del convento. Una noche, mientras leía el diario, escuché el canto de nuevo. Era más fuerte. Me levanté rápidamente, pero no había nadie. El aire se sentía pesado, y me temblaban las manos. Las descripciones del diario se repetían en mi mente. Las monjas llevaban años desapariciones, y yo estaba en ese lugar ahora. Lo que me estaba ocurriendo parecía un principio perturbador. Entonces, en una noche particularmente oscura, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latió fuerte. La soledad se sentía abrumadora. La pregunta de si algo o alguien realmente estaba allí me atormentaba. No pude volver a concentrarme en mi trabajo. Al día siguiente, decidí que tenía que irme. Pero, incluso mientras empacaba mis cosas, el canto resonaba en mi cabeza. No sabía si alguna vez podría dejar atrás ese lugar extraño. Las sombras parecían acercarse, y mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Cada noche, el convento se convertía en un misterio creciente. Quizás alguna parte de mí nunca podría escapar de ese lugar. Capítulo 2. Decidí quedarme una noche más. Tal vez el canto y las sombras fueran solo mi mente jugando malas pasadas. Así que armé un plan para enfrentar el temor que me invadía. Esa noche, encendí más luces y apoyé una silla contra la puerta de mi habitación. No quería asustarme sin razón, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Mientras trabajaba en una pintura, el canto comenzó de nuevo. Era más claro que antes, y esta vez, parecía venir de un lugar específico. Apreté los dientes y traté de ignorarlo. Pero el sonido me llevó nuevamente al viejo diario. Las desapariciones de las monjas eran escalofriantes y las primeras líneas del mismo se repetían en mi cabeza. Las almas en pena no descansan. Con el corazón latiendo en mi pecho, decidí seguir el canto. Caminé lentamente por el pasillo, despojándome del miedo a medida que me acercaba al sonido. La luz de mi linterna parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. No sabía por qué, pero era como si el lugar me llamara. El canto me llevó a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Tomé un respiro profundo y empujé la puerta con suavidad. El interior estaba a oscuras, salvo por un rayo de luna que iluminaba el suelo. En el centro de la habitación, vi un pequeño altar con velas, algunas aún parpadeando y otras apagadas. Un escalofrío me recorrió de nuevo. Mientras me acercaba al altar, noté que había pequeñas imágenes de las monjas enmarcadas. Sus rostros eran familiares, como si los hubiera visto antes, pero no recordaba haberles prestado atención. Sus miradas parecían fijas en mí, y algo en sus ojos me inquietaba. Mirando un poco más de cerca les vi una especie de terror reflejado en sus rostros. De repente, sentí un tirón en el vestido.
Me giré bruscamente, y ahí estaba, una figura pálida, vestida con un hábito de monja. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos me miraban con desesperación. Quise gritar, pero no pude. Ella levantó una mano, como si intentara advertirme, y el canto se volvió desgarrador. Era una súplica, mi cuerpo se llenó de adrenalina. Retrocedí, sentí la pared fría contra mi espalda. La figura se desvaneció poco a poco, pero su mirada permanecía grabada en mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Eran estas las monjas del diario? ¿O era algo más siniestro? Sin pensarlo, corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Me senté en la cama, respirando con dificultad. El canto ahora era un eco en mi mente. La figura de la monja seguía acechando mis pensamientos. No podía quedarme más tiempo. Tenía que averiguar la verdad, pero, en ese instante, un nuevo pensamiento cruzó por mi mente, ¿y si lo que había hecho al quedarme era atraer algo oscuro a mi vida? Concernida, miré a mi alrededor y, justo en ese momento, escuché un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo. No podía estar sola. ¿Quién está ahí?, grité con voz apenas audible. El silencio llenó el aire, pero sabía que algo no podía estar bien. La melodía resonaba de nuevo, y esta vez se sentía más amenazante que antes. Algo o alguien estaba en el convento. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero estaba decidido a no salir sin respuestas. Capítulo 3. El eco del golpe aún retumbaba en mis oídos. Me quedé quieta, paralizada por el miedo. No sabía si salir y enfrentar lo que hubiera al otro lado de la puerta o quedarme a esperar. El canto se hizo más intenso, como si las paredes del convento quisieran compartir un secreto oscuro y aterrador. Con un movimiento casi involuntario, me acerqué a la puerta. Presioné mi oído contra la madera. No escuché nada, solo mi corazón golpeando como un tambor. Tomé aire y quité la silla que bloqueaba la salida. Tal vez si abría la puerta, podría deshacerme de esta sensación de opresión que me ahogaba. Necesitaba saber quién, o qué, estaba allí. Al abrir la puerta, me encontré con un pasillo vacío. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba el camino. Observé a mi alrededor y noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos, las paredes mohosas, las imágenes de las monjas con expresiones serias que parecían observarme desde cada esquina. Apreté la linterna en mi mano, sintiendo que era mi único escudo contra lo desconocido. El canto volvió a sonar, un lamento distante, pero esta vez parecía venir del piso superior. Sin pensarlo, subí las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y aunque el sonido del canto se intensificaba, la ansiedad aumentaba con cada paso que daba. ¿Sería una prueba de mi valentía o una trampa a la que me estaba dirigiendo directamente? Cuando llegué al último escalón, encontré un pasillo que se bifurcaba. A la derecha, la luz de una habitación parecía titilar, mientras que a la izquierda, el canto era más fuerte. Miré hacia el lado iluminado, pero algo me decía que no debía ir allí. Sin poder evitarlo, giré a la izquierda y caminé hacia la fuente del canto. La puerta de una habitación estaba entreabierta, dejando escapar un resplandor tenue que apenas iluminaba la oscuridad a mi alrededor. Empujé la puerta con cautela y entré. El lugar estaba lleno de polvo, y el aire olía a moho y a recuerdos olvidados. En el centro, había un viejo piano. Las teclas amarillentas reflejaban la luz tenue y el canto parecía provenir de allí. Me acerqué lentamente, sintiendo que el miedo se convertía en otra cosa, curiosidad. Una melodía casi ininteligible sonaba, pero cada nota resonaba en mi alma. Cuando llegué al piano, noté que había una hoja de papel sobre el teclado. Al acercarme, vi que estaba llena de nombres. En la parte superior, con letras temblorosas, estaba escrito las almas que nunca se fueron. Mi corazón se detuvo al leer algunos nombres y, entre ellos, reconocí el de varias monjas que habían desaparecido. De repente, como un viento helado, todos los objetos en la habitación comenzaron a temblar. Miré hacia la puerta y vi la figura de la monja que había visto antes, parada en el umbral. Su mirada de desesperación ahora fue reemplazada por una intensidad preocupante. No, no lo hagas, dijo con una voz susurrante. El canto se volvió ensordecedor, y las luces comenzaron a parpadear violentamente. El pánico me abrazó. No sabía qué hacer. ¿Qué quería decirme? Pero en ese mismo instante, comprendí que la verdad estaba en esas hojas, y que el vacío que había sentido en el convento era más que una simple presencia, era una advertencia. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí que debía descubrir el misterio detrás de aquellas almas olvidadas.
No había vuelta atrás. Capítulo 4. La figura de la monja seguía en la puerta, y su advertencia resonaba en mi mente. No lo hagas. ¿Qué significaba? La melodía del piano se tornó aterradora, como si el instrumento mismo estuviera gritando. El aire se sentía frío y denso, como si una sombra invisible me rodeara. Dar un paso hacia la monja era lo único que podía hacer. Sin embargo, hice lo contrario. Me volví hacia el piano, atraída por el misterioso papel en él. Tal vez esos nombres ofrecían alguna explicación. Mis manos temblaban mientras cogía la hoja para examinarla detenidamente. Había una fecha al lado de algunos de los nombres. Todos marcaban el mismo año, 1968. La última línea tenía un nombre que hizo que mi corazón se detuviera. Sor Ana Belén. La monja dio un paso adelante, y sus labios temblaban mientras murmuraba algo que no pude entender. Retrocedí, enfrentando la mezcla entre miedo y la necesidad de conocer la verdad. ¿Por qué están aquí?, logré preguntar al fin, levantando la mirada hacia ella. Su expresión no mostraba rabia ni reproches, solo un vacío profundo, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. De repente, un fuerte golpe proveniente de la habitación contigua hizo que saltara. La monja se giró, y un destello de reconocimiento pasó por sus ojos. No ahora, dijo, su voz más fuerte, casi imperativa. Sin pensarlo, seguí su mirada. Quería entender qué había detrás de esa puerta. Me acerqué a la abertura y espié dentro. La habitación parecía un pequeño oratorio, con velas encendidas y un altar desordenado. Una sombra se movió rápidamente. Estaba seguro de que había visto algo, pero al cambiar las luces, no había nada. En ese instante, el canto se detuvo tan abruptamente como había comenzado. La habitación quedó sumida en un silencio pesado. Miré a la monja, que se veía más desconcertada que yo. Quería preguntar qué estaba ocurriendo, pero no tenía palabras. La figura entre las sombras pareció dispersarse, como un espejismo, y mis instintos me gritaron que debía salir de allí. Sin embargo, la monja, como si intuyera mis pensamientos, extendió su mano hacia mí. Tienes que ayudarles, dijo, con una intensidad que me sorprendió. No pueden descansar si no lo haces. Esa frase me dejó helada. ¿Ayudarles? ¿A quién? Antes de que pudiera formular una respuesta, el canto volvió a resonar, más fuerte que nunca, pero esta vez se sentía como un lamento. Las paredes temblaron, y un profundo miedo me sobrecogió. La monja tomó un paso hacia mí. Debes hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Un grito desgarrador surgió del pasillo, haciendo vibrar el cristal de las ventanas. La luz titiló, luego se apagó, despidiendo la habitación a la oscuridad. Agitada, volví a mirar a la monja. ¿Qué está pasando?, grité, mi voz estuvo teñida de pánico. Pero solo se quedó mirándome, con esos ojos tristes y perdidos. Busca la verdad en los nombres, dijo antes de desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente luchaba para procesar lo que acababa de pasar. Con el corazón desbocado, apreté el papel que aún sostenía, decidida a desenterrar esas historias olvidadas. Pero mientras retrocedía hacia la puerta, la sensación de que alguien más estaba en la habitación se hizo más fuerte. No estaba sola, la oscuridad me envolvió. Al girar rápidamente, vi una forma al final del pasillo. Una sombra se movió, y antes de que pudiera hacer algo, sentí que algo o alguien se acercaba. Capítulo 5. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. La sombra al final del pasillo se deslizaba, imprecisa, dibujando formas inquietantes en la penumbra. No podía quedarme allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Lo intenté, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera prisionera. De repente, escuché un susurro, un murmullo entrecortado que parecía surgir de la misma sombra. Ayúdame, era una voz apagada, perdida entre ecos de un pasado olvidado. Mis instintos me gritaban que debía correr, pero la mezcla de curiosidad y miedo me mantuvo inmóvil. La figura se acercó más, revelando su contorno en la tenue luz que aún luchaba por atravesar la oscuridad. Era una mujer con un hábito, su rostro cubierto por las sombras. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que no podía ignorar. Necesitamos tu ayuda, repitió con desesperación. Aquel momento se sintió eterno. Las palabras resonaron en mí, y en mi mente retumbó la advertencia de la monja. No lo hagas. Pero la urgencia de la figura parecía apoderarse de mis pensamientos. Miré el papel en mi mano.
Los nombres, las fechas era eso lo que estaban pidiendo, sin poder resistir más la llamada, di un paso hacia adelante, y la figura de la sombra se detuvo. El altar, murmuró. Las almas están atrapadas allí. Necesitan ser liberadas, mi mente giró en círculos. ¿Qué significaba eso? La sala del oratorio estaba a solo unos pasos de distancia. Una ráfaga de valor me invadió, y giré sobre mis talones corriendo. El deseo de ayudar a esas almas perdidas se apoderó de mí, y seguí hasta encontrar la puerta del oratorio abierta de par en par. El aire era frío dentro de la habitación, y el aroma de las velas ardientes se mezclaba con el hedor de algo antiguo. Las imágenes del altar aparecieron ante mí, un caos de objetos sagrados y relicarios que habían visto tiempos mejores. En el centro, un gran crucifijo, cubierto de polvo y telarañas, miré hacia los lados, buscando alguna señal, alguna pista que me indicara el siguiente paso. Entonces, noté algo extraño. Las velas parpadeaban cada vez que daba un paso más cerca del altar. Con cada movimiento, podía sentir cómo la tensión crecía en el aire. Era como si cada alma atrapada me estuviera llamando a gritar. ¿Qué debo hacer? Pregunté, sin esperar que la figura de la sombra estuviera aún presente. Pero una respuesta llegó, no en palabras, sino en un latido dentro de mí. La hoja con los nombres. Tenía que recitarlos. Tenía que darles voz nuevamente. Tomé aire profundo y volví hacia el papel. Comencé a leer los nombres en voz alta, uno tras otro. Sorana Belén. Cada nombre cumplía su propósito. Las velas titilaron con fuerza, y sentí que la presencia de las otras almas comenzaba a rodearme. Entonces, todo se oscureció. La sombra frente a mí se alzó, y un viento helado barrió la habitación. No. Grité, pero no había vuelta atrás. Al recitar el último nombre, una fuerza colosal me empujó hacia atrás. Las velas estallaron en llamas, y un grito desesperado resonó justo detrás de mí. Había hecho algo, pero no estaba segura de si era lo correcto. La oscuridad se volvió inquietante, y por un momento temí que nunca saldría de allí. Capítulo 6. El grito seguía resonando en mis oídos cuando caí al suelo. El resplandor de las llamas iluminó la estancia, pero la luz no parecía calentar. Más bien, aumentó el frío que me envolvía, como si los ecos de las almas atrapadas se manifestaran en su forma más oscura. Me incorporé lentamente, sintiendo la tensión en mis músculos. El altar emanaba un aire de poder que me sobrecogía. Las velas, encendidas de nuevo, ahora danzaban frenéticamente, creando sombras que se retorcían en las paredes. Una figura se delineó en la penumbra, y en un instante, me di cuenta de que ya no estaba sola. «Has liberado algo más que nombres», dijo una voz que parecía fluir bajo la superficie de la realidad. Era la mujer de antes, pero ahora se veía más clara, con un fondo de luz sobrenatural que brillaba detrás de ella. «Has abierto una puerta que no debía ser tocada». «¿Qué tengo que hacer?», balbuceé, sintiendo la urgencia regresar a mí. Mis instintos se agolpaban en mi mente, pidiéndome que actuara y, sin embargo, el miedo bloqueaba mi razón. La mujer elevó una mano, y las llamas del altar se apaciguaron, mostrando un mapa grabado en su superficie. Las inscripciones brillaban con un destello extraño. «Esto es el camino», explicó. «Debes seguirlo, pero ten cuidado. Lo que liberaste busca venganza». Miré a mi alrededor, y sin pensarlo, me acerqué al altar. La luz del mapa se intensificó cuando lo toqué, revelando detalles ocultos de un espacio que no conocía. Unos nombres se repetían en mis pensamientos, como un eco desesperado: «Libéranos». ¿Liberarlos de qué?, pregunté, sintiendo que el aire se hacía más espeso a cada segundo. Ella se quedó en silencio, y una sombra oscura en la esquina de la habitación pareció apegarse a su figura. «Nada es tan simple. Ellos fueron traicionados, y su enojo permanece». En ese instante, la habitación tembló como si el suelo estuviera despertando de un profundo sueño. Las velas comenzaron a parpadear de nuevo. «Debes irte», me dijo la figura con urgencia. «El tiempo se agota. En el mapa hay un ritual que debes encontrar». Sin querer, sentí que las fuerzas que había liberado empezaban a levantar cabeza. Susurros de pastores perdidos se entrelazaban con mi propio temor. Salté hacia atrás. ¿Y si me atrapan? No te verán si respetas su tierra. Céntrate en el ritual y no mires atrás, respondió. Con una mezcla de miedo y determinación, seguí el camino en el mapa, que se iluminaba bajo mis dedos. Las inscripciones eran un laberinto, revelando pasajes y habitaciones ocultas del convento.
La figura se desvaneció lentamente, pero su presencia persistía como un eco en mi mente. Mientras avanzaba, me daba cuenta de que cada paso que daba me alejaba de mi antigua vida. Debía estar lista para enfrentar lo que estaba por venir. Encontrar el ritual era solo el principio. Debía deshacer el daño que había causado, y esa responsabilidad pesaba sobre mí. De repente, un profundo grito resonó desde el pasillo, como si las almas quisieran advertirme de su furia. No. Grité, sintiendo que el terror me encadenaba nuevamente. Pero la puerta de salida del oratorio estaba cerrada, estaba atrapada entre las almas que había liberado y el misterio del convento. En ese momento, comprendí que esta batalla apenas comenzaba y que el destino de todas las almas en pena y el mío estaban entrelazados de manera que nunca imaginé. Capítulo 7. Sentí el pánico apoderarse de mí. El grito resonaba cada vez más fuerte, como un tambor que marcaba el compás de mi creciente desesperación. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que lo que había despertado se manifestara por completo. La figura en el altar seguía oscilando en mi mente, su mensaje claro: seguir el mapa, encontrar el ritual. Era eso mi única oportunidad. Me acerqué al altar, intentando concentrarme en las inscripciones. Aunque comenzaba a conocer el convento, este lugar parecía un laberinto que se transformaba a mi alrededor. La luz del mapa me guiaba, pero había algo más que me seguía, un susurro de sombras que se movían en la oscuridad. Respetar su tierra, repetí para mí misma. Pero el aire frío empezaba a pellizcar mi piel, enviando escalofríos por mi espalda. Estaba siendo observada. Las paredes parecían cernerse, acercándose cada vez más, como si el edificio mismo se estuviera alimentando de mi angustia. El mapa iluminó un pasillo lateral que nunca había notado. Me detuve y miré hacia atrás. Podía sentir la presencia de aquellas almas, inquietas, deseando venganza. Sin más dudas, tomé el camino a la izquierda, mis pasos resonando como un eco en el corredor vacío. Cada vez que giraba la cabeza, creía ver sombras moviéndose detrás de mí. Pensé en la advertencia de la mujer: no mires atrás. Avancé, ignorando el frío que crecía y el murmullo de voces distantes. La luz del mapa se intensificó, revelando una habitación justo al final del pasillo. Sin pensarlo, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido desgastado. El interior era una celda en ruinas, con un antiguo altar cubierto de polvo en el centro. Auténticos artefactos y símbolos estaban esparcidos por el suelo. La habitación estaba impregnada de una atmósfera de tristeza, como si los ecos del pasado nunca hubieran abandonado el lugar. Un sudor helado me recorrió la espalda. Era el espacio de un ritual olvidado. Caminé hacia el altar, donde descubrí un cuaderno desgastado parcialmente escondido entre las piedras. Sus páginas estaban llenas de inscripciones, muchas de ellas desconocidas para mí. Pero había algo que llamó mi atención: un dibujo. Era un símbolo que se repetía en el mapa que había tocado. Mis manos temblaban mientras pasaba las hojas. Algunos nombres eran familiares y despertaron en mí una memoria lejana. De pronto, un estruendo rompió el silencio. La puerta que había abierto se cerró de golpe, y quedé atrapada en la celda. No, grité, golpeando la puerta con desesperación. Pero la madera parecía reírse de mí, una barrera inquebrantable. La habitación crujía como si estuviera viva, y podía sentir la presión de los ojos de las almas sobre mí. En ese instante, el murmullo se tornó un grito ensordecedor. Las paredes comenzaron a vibrar, y las sombras parecían arremolinarse a mi alrededor. El cuaderno en mis manos tembló, atrayendo mi atención. Los nombres que había leído empezaron a brillar, y sentí que la energía del lugar se activaba. Era momento de actuar. Debía realizar el ritual, pero primero necesitaba descifrar las instrucciones. Me acerqué al altar, sintiendo el ronroneo del poder que emanaba de él. Las inscripciones comenzaron a danzar ante mis ojos, formando palabras coherentes: solo el perdón puede liberar la ira. Pero, ¿quién debía perdonar? ¿Las almas a mí o yo a ellas? En un instante de claridad, comprendí que el odio no solo se alimentaba de sus traumas, sino también del mío. A medida que las sombras se agolpaban, me di cuenta de que tenía que confrontar mis propios miedos si quería salvarnos a todos, y justo cuando estaba a punto de empezar, una risa burlona resonó dentro de la celda. Era profunda, parecida al eco de 1000 almas. ¿Crees que puedes deshacer lo hecho? Tu viaje apenas comienza. El pánico me golpeó como un mar en tormenta. No podía rendirme ahora. Pero la risa seguía retumbando, y en ese instante, supe que había algo mucho más oscuro al acecho, dispuesto a devorarme.
Capítulo 8. Las sombras comenzaron a girar más rápido a mi alrededor, y la risa resonaba en mi mente como un mantra perturbador. Sentí que el aire se espesaba, cada respiración se convertía en un reto. Miré nuevamente el cuaderno, enfocándome en las palabras que aún brillaban: solo el perdón puede liberar la ira. Pero había una verdad más oscura acechando entre las líneas. No, 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 murmuraba, tratando de mantener la calma. La risa continuó, y su eco se integró con los murmullos de aquellas almas atrapadas, haciendo que el terror fluyera por mis venas. Necesitaba claridad, una salida. Recorrí las páginas del cuaderno en busca de más instrucciones. Entre las anotaciones desmoronadas, vi algo que me heló la sangre: un dibujo de una figura en el altar, rodeada de círculos de fuego. La inscripción decía algo sobre un sacrificio. La idea de un sacrificio me paralizaba. ¿Qué era lo que se requería de mí? Un sonido sutil, casi perdido entre la risa, llegó a mis oídos. Era un susurro, uno que parecía llamarme. Giré en dirección al altar, donde los objetos habían comenzado a vibrar en un suave ritmo. Tal vez, pensaba, el sacrificio no era físico, sino algo más interno. Decidí intentarlo. Perdono a los que me hicieron daño, dije en voz alta, sintiendo que aquellas palabras apenas salían. El eco se perdió en la oscuridad, pero, a medida que lo repetía, noté que la risa empezaba a desvanecerse. La habitación se mantuvo en un silencio tenso, pero la presión de la sombra seguía presente. Algo aún quería desatarse. El cuaderno comenzó a brillar con más intensidad. Sentí que daba un paso hacia adelante, y el altar pareció responder, resonando con una energía nueva. Perdono a mis miedos, grité, tomando fuerza. Las sombras comenzaron a rechinar, como si se resistieran. Miré a mi alrededor, todavía asustada. ¿Qué pasaría si esto no funcionaba? Pero ya no había tiempo para dudar. Perdono a las almas que no hallan descanso, continué, sintiendo que el aire a mi alrededor se iluminaba. Sin embargo, la risa que había creído apagada resurgió de nuevo, esta vez con un acento feroz. Una silueta apareció en la penumbra, sus ojos fulgurantes me atravesaban con un odio palpable. Era la figura de la mujer que me había advertido. ¿Crees que puedes liberarlas así de sencillo?, dijo con voz grave. El perdón no viene sin sus costos. El pánico se apoderó de mí, pero no podía darme por vencida. Con cada repetición de mis palabras, las sombras comenzaban a disiparse, pero la mujer pasó por el centro del altar y extendió su mano. El sacrificio requiere de algo más que palabras. Te enfrentarás a lo que temes. Ahí fue cuando lo vi. Un retrato en la pared, representando un evento lejano y doloroso. Eran rostros familiares, mirándome con una expresión de desesperación. Pero uno de ellos, el que más me impactó, era un reflejo de mí misma. Me di cuenta de que mi verdadero miedo era enfrentar mi pasado, la herida que me daba forma. ¿Qué debo dar?, pregunté, sintiendo que la valentía comenzaba a brotar de lo más profundo de mí. Aceptar aquella verdad era un sacrificio en sí mismo. La mujer inclinó la cabeza. La verdad sobre ti. Solo así podrán encontrar la paz. Sus palabras me atravesaron. Sabía que debía recordar. Cerré los ojos y la oscuridad me envolvió. Imágenes comenzaron a fluir. Mordeduras del pasado, traiciones, como un torrente de recuerdos olvidados que necesitaban ser liberados. Abrí los ojos, comprendiendo lo que había hecho falta. Mientras me preparaba para enfrentar esa verdad, un temblor recorrió la celda. Las almas ansiaban reconocimiento, la figura de la mujer observaba, y el tiempo se desvanecía. Era mi momento. Pero, en medio de la intensa revelación, el suelo comenzó a abrirse. ¿Era esto parte del sacrificio? ¿Debería saltar a la oscuridad para liberarlas? Mi corazón gritaba, y su eco resonaba con la misma fuerza que la risa había tenido antes. Debo lanzarme, pensé mientras me acercaba al borde. Pero una voz, en susurros, decía: la verdad te salvará. Enfrenta tu miedo a la sombra que llevas. Con el corazón palpitante, miré la apertura. La suave luz del cuaderno empezó a desvanecerse, y entendí que era hora de elegir. Entonces, el suelo tembló de nuevo, y la voz se detuvo. Allí, en el abismo, vi muchas almas al borde de la desesperación. Era mi decisión, y el tiempo no se detendría. Pero la risa burlona se transformó en una advertencia. Esto apenas comienza, resonó en mi mente. Era el momento de saltar o ser consumida por el silencio. Capítulo 9. La oscuridad parecía extenderse como una nube espesa,
y mis sentidos luchaban por aferrarse a la realidad. Estaba al borde del abismo, y la voz burlona de la mujer resonaba en mi mente. Esto apenas comienza. ¿Qué significaba eso? Cada segundo que pasaba parecía multiplicar la angustia en mi pecho. Miré hacia el abismo nuevamente, el rostro de las almas allí atrapadas estaba marcado por el deseo de escapar, como si esperaran algo de mí. ¿Acaso yo podía ser su salvadora? Recordé las palabras del cuaderno, la verdad sobre ti. Pero, ¿qué verdad era la que debía enfrentar? ¿Acaso esta era la única forma de responder? Sentí que el pánico comenzaba a aumentar, como una marea levantándose en el mar. La risa y los murmullos se enredaban en mi cabeza, y no podía distinguir susurros amistosos de gritos de advertencia. Sabía que debía tomar una decisión. Desde el fondo del abismo, emergieron ecos de mi pasado, recuerdos de momentos oscuros que había reprimido. Imágenes de días felices mezcladas con aquellos que deseaba olvidar. La traición, el abandono, y el dolor. Todo eso era parte de mí. El viento frío me abrazó y la figura de la mujer se acercó de nuevo. Salta, dijo. Solo así podrás ver. Solo así encontrarás la liberación. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Saltaría a la oscuridad solo para perderme más. Apreté fuertemente el cuaderno entre mis manos. La luz dentro titilaba, tratando de guiarme. La verdad te salvará, repetí, buscando consuelo en aquellas palabras. Si era eso lo que necesitaba, si debía enfrentar mi dolor, entonces me haría cargo. Pero la incertidumbre me paralizó un momento más. Miré al altar, donde el fuego había comenzado a danzar en círculos. Ese fuego, que antes parecía amenazante, ahora parecía como una invitación a renacer. Antes de dar el salto, comprendí algo: lo que debía sacrificar no era mi vida, sino el miedo que había criado a lo largo de los años. Perdono mi pasado. Grité, deseando que esas palabras fueran suficientes. Al hacerlo, sentí una oleada de energía fluir a través de mí. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, confundidas. Pero el eco de mi propia voz provocó que las almas comenzaran a gritar. Perdono a los que me hicieron daño. Repetí, mientras el abismo parecía calmarse. Pero entonces, la risa se apoderó de mí nuevamente, y el rostro de la mujer se retorció en una mueca burlona. ¿Te crees tan fuerte?, preguntó, desafiante. Las sombras no son tan fáciles de desterrar. Las llamas comenzaron a aumentar en el altar. ¿Por qué no intentas agregar un poco más? La voz sonó cercana, casi como si susurrara al oído, llenando mi mente de dudas. ¿Qué más quieren? Ya he comenzado. Ya he perdonado. Grité, sintiendo como la desesperación invadía cada rincón de mi ser. Pero las almas parecidas a sombras se empezaron a acercar, chocando contra el altar como si fueran olas de un mar furioso. El suelo bajo mis pies tembló de nuevo, y la grieta se hizo más grande, casi como si me estuviese invitando a caer. La mujer sonrió, y el miedo a lo desconocido me atravesó. Pero, de repente, una claridad emergió en mí. Las sombras no me definirán. Grité desesperadamente. Entonces, más palabras comenzaron a fluir. Perdono a la niña que fue abandonada. Perdono a la adulta que no creyó en sí misma. Sentí que estaba rompiendo cadenas invisibles, pero justo cuando las sombras comenzaron a retroceder, la risa se detuvo, transformándose en un grito colectivo. ¿Qué has hecho?, clamaron las almas, mientras la mujer se abalanzaba hacia mí, con una mirada llena de furia. No puedes huir de tu verdad. En ese instante, comprendí que solo estaba empezando. Había tocado la superficie de algo más profundo. La oscuridad podía ser más extensa de lo que esperaba. Un viento gélido sopló a través de la grieta, y estaba a punto de ser arrojada a la tormenta si no encontraba el camino de regreso. Las sombras esperaban mi próxima jugada, y sabía que debía actuar antes de perder todo. Capítulo final: no podía volver atrás. Con una mezcla de calma desesperada y resolución, decidí que debía enfrentar al abismo y a lo que acechaba en él. Perdono mi miedo, pronuncié, dejando que las palabras fluyeran desde lo más profundo de mi ser. La habitación titiló con una luz repentina y potente, como si el mismo convento respondiera a mi declaración. Las sombras comenzaron a retirarse, pero en su lugar, otras figuras emergieron. No eran las almas temerosas que había conocido, sino rostros familiares que aparecían en un vago destello: la niña que una vez fui, en su inocencia, llena de sueños, la joven que había amado sin reservas, y la mujer que había temido perderse. Cada figura llevaba consigo el peso de un recuerdo,
y su presencia me llenó de fuerza. Grité el nombre de cada uno de ellos, reconociendo el amor y las traiciones, el dolor y el crecimiento. Perdono y liberamos. Exclamé, sintiendo como un torbellino de energía empezaba a girar a mi alrededor. Podía ver que la grieta en el suelo se cerraba, pero la risa burlona caía como eco lejano. Sin embargo, el ambiente estaba cambiando. Las sombras que antes eran pesadas comenzaron a tornarse vaporosas, aliviadas por mi aceptación. Sentía que el aire se aligeraba, a pesar de que la presencia de la mujer continuaba acechando, como un recordatorio ominoso. Esto no ha terminado, murmuró, su voz un eco sombrío rimbombando en mi mente. Pero ahora sabía que podía acelerar el proceso, que tenía el poder en mí para transformar ese dolor. Mientras las luces del altar danzaban en un dulce alivio, entendí que estaba liberando no solo a las almas, sino también a mí misma. Debo encontrar la paz. Grité, mientras las sombras se arremolinaban a mi alrededor, atenuando sus voces. Con cada palabra que repetía, cada perdón que ofrecía, el calor inundaba la habitación, desplazando la fría oscuridad que en ella había predominado por tanto tiempo, pero el eco de la advertencia aún resonaba. Un último grito rasgó el silencio, y caí al suelo, sintiendo la presión en mi pecho regresar con fuerza. No puedes escapar de esto. Resonó la voz. Pero en medio del caos, el altar brilló intensamente e iluminó lo que parecía ser un portal. Observé con asombro mientras las sombras intentaban deslizarse hacia el umbral de luz. Decidí que ya era hora de tomar la última decisión. ¿Escaparía y dejaría a esas almas atormentadas atrás? ¿O habría una forma de confrontar de una vez por todas el pasado y liberarnos a todos? Sin pensarlo dos veces y con un brío renovado, corrí hacia el altar y crucé el umbral. El mundo se transformó a mi alrededor. Caí en un túnel de luz y oscuridad entrelazadas. Allí, frente a mí, las almas danzaban en un ballet doloroso y hermoso, fusionando su grito de desesperación con un canto de liberación. Esta vez sí puedo hacerlo, murmuré, sintiendo cómo su energía fluía alrededor de mí, y así, dejé escapar un último grito que resonó en la eternidad: estamos libres. En ese instante, comprendí que cada verdad que había enfrentado no solo era mía, sino que nos pertenecía a todos. La oscuridad desapareció, y el canto de los recuerdos se desvaneció como un eco lejano. Me desperté en el convento, la luz del amanecer inundando los pasillos, sin rastro de sombras. La soledad aún me rodeaba, pero ya no sentía miedo. Las paredes parecían susurrar, llenas de secretos antiguos, mientras afirmaba que había escapado de las garras del pasado. Pero en el fondo, una sola pregunta persiste: ¿habría realmente terminado todo? Las palabras de la mujer resonaban en mi mente, la advertencia aún latente en la distancia. Caminé hacia la puerta con el corazón palpitante, preparada para enfrentar cualquier cosa que estuviera más allá. Algunos secretos, tal vez, nunca se desvanecen del todo. Y mientras las sombras del convento se alzaban a mis espaldas, supe que siempre llevaría ese canto en mi corazón, un eco de lo que había sido y de lo que estaba por venir.